Capítulo 30. El desdichado caminante. Un día cualquiera, horas de trabajo todavía, hizo su aparición en mi bordó un individuo de cierto modo elegante. Pantalón de dril blanco, camisa rayada sobre fondo blanco, manguilarga, los puños bien abotonados, duros, almidonados como el cuello. Algo extraordinario, con zapatos. Mi hermana Elba y yo, intrigados, nos preguntábamos quién podría ser. Seguramente para vadear el río tenía que quitarse los zapatos y volvérselos a poner en la playa. Había venido a saludar a mi papá después de varios años de ausencia. El hombre hablaba con soltura. De vez en cuando sacaba del bolsillo una cajetilla de cigarrillos y un mechero que se prendía solo con rastrillo. Daba unos golpecitos con la espalda del dedo índice a la caja y cuando brotaban las cabecitas de los cigarrillos, muy ceremonioso se paraba, inclinábase hacia mi papá invitándolo a servirse. Mi papá le agradecía guardando cierta distancia, fuera de que en realidad prefería sus gruesos tabacos reina. Yo me fui de aquí muy joven, casi muchacho, he recorrido mundo y si la vida me ha golpeado tan poco, puedo negar que no me haya enseñado. Sobre todo, he conocido la injusticia y el dolor de la humanidad. La humanidad no es cosa buena, don Venancio, pero tiene actos buenos también. Mi papá movía la cabeza y de rato en rato lo miraba de arriba abajo, como midiéndolo, queriendo penetrar al fondo de lo que había llegado a ser este individuo. Nosotros también mirábamos a mi papá, ansiosos de que él nos expresara algo con los ojos. Elba y yo intuíamos algo misterioso alrededor de ese señor. Mi papá y mi mamá durante las visitas, al suscitarse algo inusitado, nos hablaban con los ojos. Por ejemplo, nos indicaban si podíamos permanecer o retirarnos. No, mi papá nada nos indicaba. El tipo seguía hablando. Me pienso consagrar a trabajar honradamente. Procuraré no meterme con nadie ni en compromisos que yo no pueda dar satisfacción. En Quildó, ahí de fornalero, me gané unos pesos, los ahorré y al fin me pude venir a ver a mi familia. Me vine paso y salvo, no le quedé debiendo a nadie un chivo. Mi papá los escuchaba, atento, mas entre el señor aquel y mi papá no se establecía propiamente animación, a pesar de que mi papá se acomodaba en su silla recostada al quicio de la puerta, tratando de conservar su naturalidad. Tal vez mi papá no sabía en esos momentos si darle toda la confianza a ese ser o negársela. Lo había agarrado demasiado de sorpresa esa presencia intempestiva. ¿Cuándo llegó?, le preguntó mi papá. Hoy, don Venancio. Para no mentir le diré que estoy recién llegado. No encontré a nadie en la casa, ni un muchacho. Yo sabía que usted estaba aquí y me vine a saludarlo inmediatamente. ¿Tiene hambre? No, don Venancio. Yo traía mi fiambre. Todavía dejé allá en casa pan, queso, panela, un tarro de corneví. Lo que sí me hace es el favor de destapar 2 cervezas. Mi papá le sirvió una cerveza. La iba a recibir, pero vaciló. ¿La otra cerveza para usted, don Venancio?, preguntó con voz triste, como quien se siente desdeñado. No se preocupe, usted es el caminante. Yo ahora no tengo sed, lo tranquilizó mi papá. Si es así, entonces me la tomo, aun cuando me siento despreciado si me la tomo solo, dijo el caminante y agregó: ¿Cómo está mi familia, don Venancio? Ellos no saben que volví. Nadie me aguardaba en el boldó. Suspiró y se llevó la boca de la botella de cerveza a los labios. Su familia está bien, le aseguró mi papá. Qué tragedia la muerte del finado Tito y del finado Toribío, mi pariente. Mi papá movía la cabeza. El hombre se había animado, convencido quizá de que al fin se iba a anudar la conversación. Pero cayó un silencio. Mi papá no sabía qué decir. El hombre apuró otro trago de cerveza y puso la botella al pie de su silla.
Se quedó mirando, los ojos ligeramente nublados, hacia agua limpia. Al cabo de una larga pausa, echó mano a la cerveza y bebió. Se quedó pensativo. Empezó a hablar de nuevo. Don Venancio, no puedo decir que la vida haya sido mala conmigo, porque me ha enseñado mucho. Como me caminé de Quildo para acá, no traía sino una ilusión, ver a mi familia y trabajar juicioso. Cuando llegué a la orilla de Boldó y que volví a ver esta casita, se me llenó el corazón. Pero me dije, ¿cómo te van a recibir en tu punto? El hombre se puso a hablar solo un momento, pensamientos que sí le salían de la boca. En eso aparecía Eleazar por la puerta del salón. Al ver al señor se le acercó. Vean, ve a Carlos, ¿cómo llegó? Eleazar le tendió la mano tembloroso. El señor se puso de pies. Respondió con un abrazo a Eleazar, el cual permaneció rígido, tratando de sonreír, y se escapó. Eleazar está enfermo, don Venancio. Lo veo distraído por completo, observó el hombre. Sí, muy enfermo, confirmó mi papá. Atardecía, no tardarían en salir los mineros. El señor se despidió. Gracias, don Venancio. Ha sido usted la primera persona que he vuelto a ver aquí en mi tierra, después de mi ausencia. Ya mi familia debe estar por salir del monte. Voy a verlos. El hombre, alejándose, se detenía a contemplar las calles silenciosas a su paso, las orillas. En la punta de la playa se agachó, se quitó los zapatos, se arremangó los pantalones hasta arriba de las rodillas, atravesó la corriente, continuó andando así, dio la vuelta en la curva. Papá, ¿quién es ese individuo? Preguntó Elba. No se dice individuo, sino individuo, corrigió mi papá y prosiguió. ¿Ustedes saben lo que significa individuo? Sí, señor. Una persona como le oímos decir a usted a cada rato. Está bien. Les voy a contar una historia. Hay gentes que se oyen las palabras. En vez de preguntar el significado, se las aprenden. Y según cómo les suene el oído, se imaginan que quiere decir tal o tal cual cosa. Y a veces precisamente las toman a mal. Una vez al finado Teófilo lo llamaron a la inspección de policía porque había agredido a puños a un vecino. Le dice el señor inspector, ¿cómo se metió en esa bollada usted, un ciudadano tan pacífico? Responde el finado Teófilo. Vea, señor inspector, el hombre me provocó. Yo no le dije nada. Me escupió en la cara. No le dije nada. Me dio una cachetada. No le dije nada. Incluso me mentó la madre. No le dije nada. Pero cuando me dijo, individuo, le rí, puño, le rí, patará, le rí, le roy. Y le sigo orando. Todos los cibordeseños ausentes eran recordados, se averiguaba por ellos, se comentaba sus noticias. Entre ellos había figurado un tal Carlos. A duras penas habíamos oído mencionarlo. Hablar de ese Carlos era tema que solía ser a un lado. Su nombre se pronunciaba hasta con cierta cautela, como para evitar quién sabe qué. Su propia familia al mentarlo se sentía incómoda. Nunca de él se decía mal, ni tampoco que digamos. El señor S. era aquel Carlos. Una noche, a la hora en que se reunían en la tienda mi tío Rey, el viejo Gil, Arcadio, Don Zeta, mis tíos Eladio, Narciso y Aristides, etc., se sumó a la tertulia Carlos, quien se notaba querer acomodarse a su propia vida, empezando por ganarse la simpatía y confianzas de sus paisanos. Bien, era el primero en pedir la botella de aguardiente y repartir tabacos y cigarrillos con profusión, pese a que todos aceptaban gustosos y agradecidos el homenaje. Imposible dejar de advertir que la presencia de Carlos creaba cierto vacío. Y no era que se le negase el cariño, en absoluto. Ocurría que
Por hacerle ver que no debía sentirse como un extraño, que nadie tenía nada contra él, demostrarle eso tan simple se hacía tan notorio que desencajaba. Don Arcadio, en el momento menos pensado, metía la pata, lo que hizo ahora. No bien Carlos dijo hasta luego, entró mi tía Carlota a la tienda. Este debe uno, ese es reo, tiene su mancha, dijo Arcadio. Virgen Santísima, exclamó mi tía Carlota aterrada. Arcadio, ¿vos no estás viendo que aquí hay muchachos inocentes, no, Arcadio? Ay, perdón, se me fue la lengua, se arrepintió Arcadio. Sí, siempre se te va, tu desgraciada lengua. Ese debe uno, reo, mancha, a nosotros se nos quedó sonando, tanto más cuanto que les produjo horror a mi tía Carlota y también a los demás, dejándolo inertes. Debe uno, o sea, debe una persona. Carlos se había echado encima la vida a alguien. Nosotros habíamos alcanzado a captar en las conversaciones de los mayores que por allá, en San Juan, abajo, o en Condoto, había reos. Reo era una palabra terrible. Un reo aquí en Iburdó era lo más extraordinario que pudiera suceder. En toda la faz de la tierra no existía pecado más grande. Carlos, en busca de fortuna, se había largado de Iburdó un día cualquiera. Su intención probable había sido volarse a Panamá por tierra o por mar, según... Por tierra resultaba más fácil en el sentido de que la travesía se efectuaba por selvas, sirviéndose de trochas de los indios y contrabandistas. Así no se necesitaba papeles. Por mar, un poco más difícil, sin embargo se podía. Carlos, por lo visto, no alcanzó a salir de Colombia. Se afincó por ahí en cierto pueblo de los lados del Baudó, en la costa del Pacífico, donde le ocurrió el percance. Nadie acusaba a Carlos de bandido, ni mucho menos. Parece se metió en una trifulca, apresado ahí y luego trasladado a la cárcel de Quibdó. De todas maneras, no tenía pues fama de asesino ni de tipo peligroso. Inspiraba cierta sospecha. Al fin y al cabo era alguien que llevaba sobre la frente una mancha. Nosotros, cuando estábamos cerca de él, con disimulo tratábamos de descubrir dónde era que él tenía estampado esa mancha, ver cómo era. Paulatinamente, Carlos se había despojado de su elegante indumentaria, andaba en pampanilla, algo vigoroso, la cabeza grande, triangular, ojos grandes, o por los brillantes daban esa impresión. La frente ancha, en esa frente debía estar la mancha, pero nosotros no lográbamos vérsela. Decían que se mantenía lavándose la cara. Trabajaba mina y en poco tiempo ya casi pasaba desapercibido. Salido temprano de la mina una vez, Carlos vino a cambiarle un tomín de plátano a mi papá. Sudando pidió agua. Elba se fue a la cocina y como sabía que se debía distinguir a los visitantes, buscó un vaso de cristal. Lo llenó y en ese momento a mi tía Carlota se le ocurrió preguntarle para quién era ese vaso de agua. Para Carlos, respondió Elba. Mi tía Carlota le habló a Elba al oído. No, sobrina, no le sirva a Carlos agua en vaso, sino en mate, viejo, curtido, entre más negro mejor, que no se le vea el plan al llenarlo de agua. Así lo hizo Elba. Carlos bebió y le dio las gracias con una sonrisa triste. Elba me comentó el consejo de mi tía Carlota. Ese otro detalle nos dejó más intrigados. No podíamos averiguar. Explicaciones de esa clase no daban a los niños. Carlos no podía beber agua en vaso de cristal y cuando le servían el aguardiente en una copa nos parecía que él cerraba los ojos y se oscuría el trago de un tirón. Colocando rápido la copa en el mostrador, soltándola con desdén. Nuestro recelo hacia Carlos se había vuelto compasión.
Lo que había hecho lo hizo, sin duda, como aseveraba el mismo Arcadio, en defensa de su derecho contra alguien abusivo que había querido aprovecharse de un caminante indefenso, solo por allá en una orilla del Baudó. No solo eso, afirmó Arcadio, imagínense el coraje de un hombre condenado primero a pasar cárcel y luego a continuar toda su santa existencia atormentada. Carlos no puede beber agua en vaso, ni en una escurilla, ni en pocillo porque ve la sangre. Se tiene que mantener todo en santo día lavándose la cara para borrar la mancha. ¡Ey, cristiano! No me lo digan, eso es mucha pesadilla, mi gente. Y cuando se halla en grimo solo, oye que lo llaman. Y para afeitarse, a ver pues en el espejo. Vicente, ¿tú sí crees que Carlos es reo? ¿Por qué no le va a preguntar él mismo? Es él el que sabe su cosa, ¿no? Como vos sabes todo, yo creía que vos sabías. Yo no sé todo. Yo digo nomás lo que oigo. ¿Y vos qué has oído? Que Carlos no puede beber agua en vaso de cristal. No porque ve la sangre, ni tampoco puede asomarse a un río cuando está cristalino, ni una quebrada limpia. Carlos, al fin y al cabo, encerraba en sí algo. Seguía siendo un ser diferente de los demás en Ibordó.